Hola a todos de nuevo. Vamos a explicar en un vídeo un poquito más corto que el anterior el reinado de Fernando VII, ese rey que hablábamos que muchos lo han considerado el peor rey de la historia de España, sobre todo el peor rey moderno, desde luego, y que se ganó dos apelativos, dos motes. Primero el deseado, Fernando el deseado, y segundo el rey felón, que significaba traidor, el rey traidor. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos a Fernando VII. Recordamos que Fernando VII era ese rey por el que luchaban los de la Guerra de la Independencia, que cuando termina la guerra llega a España. La gente cree que ha estado pasándolo muy mal siendo prisionero de Napoleón, pero que en realidad sabemos que había estado con bastantes lujos viviendo en Francia, casi podríamos decir bajo la protección de Napoleón, y que incluso pues él le había escrito cartas a Napoleón pidiéndole que fuera su padre, que lo considerara un hijo adoptivo, porque él se avergonzaba de su padre Carlos IV, que Napoleón era su hijo adoptivo. Cuando vuelve a España, los diputados de las Cortes de Cádiz, la Junta Central, la Junta Suprema Central, que era la que gobernaba España mientras no había rey, le esperan que acepte la constitución que se ha hecho mientras que él no estaba, pero cuando él llega dice que no la va a aceptar, la abole, ¿vale? No quiere saber nada de liberalismo, de constitución liberal. Y empieza un primer periodo que llamamos el sexenio absolutista, 6 años de absolutismo. Persigue a liberales y se olvida de la Constitución. Aquí tenemos este grabado que representa la venida de Fernando VII, así un poco todo muy glorioso, ¿no? En un carro así de estilo romano, tirado por leones y un águila y criaturas así mitológicas, ¿vale? Lo traen los ángeles van empujando el carro para que llegue Fernando VII y va aquí pisoteando, ¿veis? A los franceses y a quien sea, los enemigos. Muy bien, 6 años de absolutismo. En 1820, cuando lleva ya 6 años Fernando gobernando, hay un levantamiento militar, un golpe de Estado, que lo da un militar que se llama Rafael de Riego. Rafael de Riego iba camino de América a embarcarse hacia América con unas tropas para luchar contra los independentistas americanos, que ya veremos que se estaban levantando en esta época, y deciden que rebelarse, se niegan a embarcar, van entre Sevilla y Cádiz, en las cabezas de San Juan, se niegan a seguir el camino y se vuelven contra el rey. Y empiezan a pedir que el rey eh, acepte la constitución de Cádiz. Aquí tenemos a Rafael de Riego, lo veis, vestido de militar aquí, jovencito, muy guapeto, muy guapote. Y esta es la escena, digamos, en la que los soldados, las tropas y la gente del pueblo, se supone, se ponen del lado de Rafael de Riego y empiezan a pedir que el rey acepte la constitución. Es el primer militar golpista de la historia de España, el primer militar que se subleva contra quienes mandaban en ese momento, contra el rey. Y, y no será el último, al contrario, todo el siglo XIX y parte del XX, hasta la guerra civil, está llena de golpes militares uno tras otro, de pronunciamientos, de golpes de Estado que pretenden obligar a los políticos a hacer una cosa u otra. Riego vence, consigue que el rey firme la constitución y entonces empieza un trienio, 3 años, liberal, en la que el rey tiene una política liberal, hace más o menos lo que los liberales le piden. En esta imagen tenemos un grabado del juramento prestado por el rey a la Constitución en el Salón de Cortes el 9 de julio de 1820. Riego había sido el golpe de Estado el 1 de enero, el primer día. Y para el verano ya estaba el rey jurando la Constitución, ¿vale? Si veis aquí, este es un ejemplo de la Constitución de 1812, pero impresa en el año 1822, en pleno trienio liberal, ¿vale? Firma la Constitución y hay una política liberal. Ya está.
el rey no se queda quieto mientras tanto. El rey no se queda quieto, sino que empieza a buscar ayuda en el exterior. Una especie de conspiración en la que el rey busca ayuda de los países que sean con reinos a dos absolutistas, que se han conjurado, se han aliado en lo que llamaron la Santa Alianza para luchar contra las ideas liberales y contra las revoluciones que estaba habiendo en algunos países. Entonces, en 1823 mandan estos países, que eran Rusia, Prusia y Austria, principalmente, mandan un ejército en el que también hay franceses, que ya tienen rey otra vez, ya ha pasado lo de la Revolución Francesa, vuelve a ser una monarquía Francia, mandan un ejército que interviene en España, capturan a Riego y restauran el absolutismo. Esta imagen es el camino de Riego hacia su ejecución. Si os fijáis, esto es en Madrid, si os fijáis aquí está la horca preparada, ¿vale? Y llevan aquí a Riego pues vestido como de penitente para que pague por sus pecados, arrastrándolo por el suelo con esta especie de, no sé, como un capacho o algo así, ¿vale? Y todo el cortejo que lo lleva a la horca. Por supuesto, aquí no se dejaba enemigo con cabeza, ¿vale? Hay muchas de estas imágenes de estos tiempos, son muy violentas. Fijaros en el detalle de los niños acudiendo a las ejecuciones. Es que era muy habitual, no era nada raro. Hubo mucha sangre en estos años. La década ominosa se caracterizó sobre todo por la persecución contra los liberales, contra los que hubieran colaborado con Riego, con el liberalismo, los que hubieran escrito, los que hubieran publicado, los que hubieran hablado. Hubo algún intento de volver al liberalismo, por ejemplo, aquí tenemos a Torrijos, fue otro militar que dio un intento de golpe de estado en Málaga, y este es un cuadro muy famoso que representa pues el fusilamiento, la ejecución de los que protagonizaron ese levantamiento. Esto es la playa de Málaga, playa San Andrés me parece que es, y le están tapando los ojos, se están despidiendo, ¿lo veis? Les está rezando, aquí están los curas, los frailes confesando y demás, porque a continuación aquí están los soldados preparados para fusilarlos igual que a los de antes. Fueron unos años muy violentos. En clase lo hablamos así ligerito porque ya han pasado muchos años, pero fueron unos años de mucho sufrimiento y de muchas muertes. No estamos contando un cuento, lo digo siempre, no estamos contando un cuento. Dentro de esa década ominosa, que dijimos que la década ominosa significaba desastrosa, unos 10 años para olvidar, ¿no? Por supuesto en ese momento no lo decían ominosa, eso es un nombre que se puso después. En 1830 nace Isabel, la primera hija de Fernando VII. Luego tuvo otra que fue María Luisa Fernanda, la de los jardines de María Luisa, la del parque de María Luisa. Pero la primera fue Isabel. El rey, si hubiera seguido fiel al absolutismo, hubiera mantenido la ley sálica que tenían los absolutistas como algo muy importante, que impedía esa ley que las mujeres reinaran nunca jamás. En Francia, por ejemplo, que era de donde venían los Borbones, nunca ha habido una reina. En España, sin embargo, sí había habido reinas. Las reinas de Castilla, hubo varias reinas, ¿vale? La reina Isabel, la católica, por ejemplo, la más importante. Pues en 1830 nace Isabel y entonces Fernando publica una ley que había escrito su padre pero que no había publicado, que era la pragmática sanción, o sea, una ley del rey por la que se derogaba, se quitaba esa costumbre de que las mujeres no pudieran reinar. Entonces el juego que tiene Fernando VII con la ley sálica es que cuando nace Isabel la quita, luego dice que se ha equivocado y la vuelve a poner, y luego dice que cuando esa orden él la dio cuando estaba muy malo en la cama y no se estaba dando cuenta de lo que pasaba, y entonces la vuelve a quitar, ¿vale? Y en esa confusión pues hay un grupo de gente que no lo cree, que piensa que están manejando al rey y que el rey no debería quitar la ley sálica. Esta es Isabelita, aquí con la paloma de la paz, Isabel de niña. Y esta es pues la pragmática sanción, ¿vale? En fuerza de ley, o sea, como una ley decretada por el señor rey don Carlos IV y mandada a publicar por su majestad reinante. O sea, era una ley que había hecho Carlos IV pero no la había publicado, y es como un as en la manga
que lo pueden sacar cuando les venga bien. Y eso es lo que hace Fernando VII. Sacarse ese as de la manga y en 1830 la publica. Luego ve que los absolutistas se empiezan a poner nerviosos diciendo que eso no puede ser y la quita. Y luego ve que si la quita, el rey iba a ser su hermano en vez de su hija y la vuelve a poner. Total, que cuando Fernando VII muere, 1833, Isabel tiene 3 años, el mismo día que muere empieza un conflicto. Fernando, por cierto, había desterrado a su hermano Carlos, lo había desterrado porque Carlos no estaba dispuesto a aceptar eso. Entonces lo había mandado a Portugal. El mismo día que muere, cuando llega la noticia a Portugal, su hermano entra en España y se proclama rey. A la vez que su hija, Isabel, también es proclamada reina. En esos años, entre el 30 y el 33, la mujer de Fernando VII, porque como veis Fernando VII ya no estaba para nada, su mujer había conseguido ir moviendo algunos hilos y conseguir que los principales militares fueran partidarios de Isabel. Así que, aunque empiezan las guerras carlistas, que las veremos después, en guerra civil entre partidarios de que el rey sea Carlos, el hermano de Fernando VII, y luego su hijo, y partidarios de que la reina sea Isabel, hay varios años, muchos años de guerra, más o menos en 3 episodios, ya lo veremos, pero esas guerras empiezan el mismo día prácticamente que muere Fernando VII. Así que como última herencia así envenenada, tenemos guerra civil para rato en España. Y ya está. Este fue el reinado de Fernando VII. Espero que las imágenes también os hayan ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.